Alguien te contó algo en un momento indeterminado de tu vida. No te acuerdas de dónde estabas, ni de qué llevabas puesto. Ni siquiera recuerdas bien la voz de la persona que te lo contó. Pero de algún modo, nunca has olvidado ese momento borroso, puede que incluso medio inventado, porque fue la primera vez que sentiste algo en concreto. Extrañeza, sorpresa, alegría, pavor. Nada se siente luego igual que la primera vez. Pero lo curioso es que, aun sabiéndolo, los humanos, una y otra vez, lo seguimos intentando. El caso real. Hace muy pocos años hubo aquí, en Rostov, una gran sequía. La tierra se secó y las cosechas se pudrieron. El ganado se moría y nadie tenía nada para comer. Los días pasaban y la gente moría de hambre y de enfermedades. Fue terrible. Como no había nada y todo estaba muerto, algunos hombres malos enloquecieron y decidieron que si no podían comerse a los animales, tendrían que comerse a las personas, y empezaron a secuestrar a los niños. Les esperaban en los caminos o entraban en sus casas cuando sus papás dormían. Les engañaban prometiéndoles caramelos o un buen plato de sopa. Los niños, hambrientos, no sabían que esas promesas eran mentiras para llevarles a un lugar oscuro donde aquellos hombres los mataban para comérselos. Pero no se pueden comer niños. No, claro que no. Pero cuando las personas están en situaciones terribles, Andrei, hacen cosas terribles. Recuérdalo siempre. ¿A mi hermano Stefan se lo comieron los hombres malos? Sí, hijo mío, sí. Ay, también se lo comieron. Mamá, yo no quiero que los hombres malos me coman. No, eso no te va a ocurrir, Andrei. Yo jamás lo permitiría. Pero tienes que estar preparado, ¿me lo prometes? Sí. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Nunca puedo ir solo por la calle ni hablar con desconocidos. ¿Y cuando oigas pasos en la nieve? Tengo que esconderme muy rápido para que nadie pueda verme. Eso es. Muy bien. Eres un buen chico, mi precioso Andrei. Nadie te va a apartar de mí. Y ahora, duérmete. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mamá. No sé por qué le cuentas esas cosas al chico. No permitiré que me quiten otro hijo. Mamá, ya vienen los malos. Ya están aquí y me quieren comer. ¡Mamá! Y así creció Andrei, atenazado por las historias sobre su hermano Stepan, presuntamente víctima del canibalismo que las feroces hambrunas de los años 30 provocaron en la Unión Soviética. Durante su juicio y en todas sus confesiones, Andrei refirió varias veces los relatos de su madre, su empeño en no dejar que se convirtiera en otra víctima de hombres malos. Y esa fue, de hecho, una de las constantes de su vida: ser víctima o ser verdugo. Como víctima, Andrei debió de pasar lo suyo, pero como verdugo se convirtió en uno de los asesinos más sanguinarios y perturbados de la historia contemporánea. Hoy, a Andrei no le conocemos como Andrei. Su nombre completo era Andrei Romanovich Chikatilo. Chikatilo, primera parte. Por Mónica González Álvarez. People tell me I look like hell. Well, I am hell. I got a torture chamber orchestra and a delirium hotel. I got an hallucination rattlesnake to twist my skill through. You're my friend, but I'm gonna kill you. Uno de los principales indicadores que caracterizan a todo asesino en serie es una infancia marcada por la tragedia, aunque también por determinados traumas que se gestaron en dicha época.
Nada justifica evidentemente que un asesino mate de forma cruel, pero en el caso de Andrei Chikatilo, la muerte de su hermano supuso una gran lacra psicológica que le perturbó hasta el final de sus días. Aquel cóctel sanguinario acabó generando en Chikatilo un miedo continuo a sufrir las mismas vejaciones que su hermano mayor. Pero claro, lo que empezó siendo un temor acabó transformándose, con el paso de los años, en una necesidad de disfrutar con el dolor ajeno. Provocar sufrimiento en niños y adolescentes le excitaba a pesar de sus problemas de disfunción sexual. Chikatilo campó a sus anchas en la antigua Unión Soviética. 20 años de crímenes lo atestiguan, pasando a convertirse en el peor asesino en serie del país. Pero vayamos por partes. Corría el año 1936 cuando nacía Andrei Romanovich Chikatilo en plena época estalinista. Eran tiempos trágicos donde la guerra hacía estragos y millones de personas morían. Durante años convivió con la muerte entre leyendas macabras y admirando una infundada violencia. Pero eso sí, su carácter introvertido e inseguro, temeroso por todo lo que le rodeaba, también contribuyó a despertar el asesino que llevaba dentro. Los complejos le atormentaban. En el colegio sus compañeros se burlaban de él por ser un miope sin gafas. Él se limitaba simplemente a aguantar el chaparrón. Aquella actitud tan pasiva y asustadiza enfadaba aún más a sus colegas, que le insultaban y le abofeteaban hasta que caía al suelo. Todo ese acoso fue minando su dignidad, aumentando su timidez hacia las mujeres y, por tanto, reduciendo las posibles experiencias sexuales con ellas. De hecho, recuerdo que algunos testimonios apuntan a que su primera eyaculación no fue durante el acto sexual en sí, sino tras abrazar a una chica durante unos segundos. Cuando se corrió la voz de lo sucedido, todo el mundo empezó a mofarse de él. Yo creo sinceramente que aquello fue la gota que colmó el vaso. Habían despertado a la fiera. Su paso obligatorio por el ejército ruso tampoco disminuyó su aberrante necesidad de voyerismo, ni siquiera que acabase casándose con una de las amigas de su hermana, Teodosia. Durante su matrimonio se mostraba, como un hombre trabajador, educado, tranquilo, sosegado y, fijaros, cariñoso. Jamás discutió ni con su mujer ni con sus hijos. Todo lo contrario. Chikatilo se mostraba sumiso y obediente a las órdenes de su compañera. Se podría decir que fue un padre y esposo ejemplar. Curioso, ¿verdad? Lo único que fallaba en aquella relación era su impotencia, ya que no conseguía excitarse lo suficiente. Su asexualidad le tenía completamente frustrado, como asegura el escritor Rolf Kallen, autor del libro The Killer Department. En la cúspide de su atractivo físico inició una relación con una chica del pueblo, pero su impotencia destrozó dicha relación y se convirtió en objeto de habladurías. Nunca pudo llegar a tener relaciones sexuales normales con su mujer, pero a través de un proceso de masturbación e inseminación pudieron concebir. A medida que fue cumpliendo años y aprobando sus estudios, hay que decir que Chikatilo se tituló en Lengua y Literatura Rusas e Ingeniería y en Marxismo-Leninismo, su atracción por los menores de edad, principalmente de menos de 12 años, fue increciendo. Sin embargo, el colegio fue de nuevo el centro de las burlas. Trabajando como profesor le apodaron el ganso, porque en ruso es algo así como el memo, e incluso también le llamaban el afeminado, ya que siempre iba encorvado y su cuello sobresalía más de lo normal. Algunas alumnas recuerdan también, en algunos testimonios, cómo le pillaban casi siempre masturbándose en sus dormitorios cuando se estaban cambiando de ropa. Chikatilo pasó de cohibirse a desinhibirse. Es la hora del recreo. En mitad del patio, un gran corro de niños miran asombrados como 3 chavales le dan patadas a un bulto bajo una manta. El bulto es en realidad uno de los profesores, 25 años mayor que sus agresores. Chikatilo gime lastimero mientras aguanta las embestidas de sus alumnos. Ya pararán, piensa. Siempre paran. Y se lo repite una y otra vez mientras las lágrimas cubren sus mejillas. ¡Mierda! ¡El director! ¡Vámonos, corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Corre! ¡Ahí te quedas, ganso! Andrei, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Ya sabes cómo son los críos de hoy. Claro. Toma, tus gafas. Creo que te han roto un cristal. Vamos, levanta del suelo. Vas a llegar tarde a tu siguiente clase. Le tenía pánico a sus alumnos. Se reían de él y le pegaban, aunque él estaba acostumbrado. En su infancia, sus compañeros de clase lo habían humillado por ser pobre. Esto le convirtió en una persona introvertida, tímida e insegura. Buenos días. Buenos días, profesor Ganso. Abran sus libros de texto por la página 112. ¿Y qué pasa si no nos da la gana? Hoy vamos a hablar de
de la reproducción de los mamíferos. ¿Qué sabrás tú de eso si eres maricón? Las vacas y los toros, como todos los Tú mamíferos... no sabes nada de vacas, eres un ganso maricón. Yuri, ve al despacho del director. ¡Ven tú, ganso! No queremos que nos dé clase un ganso maricón. Yuri, Ganso, basta. Ganso, Basta, por favor. Parad. Ganso. Lo sacaron del aula a empujones. No solo le llamaban ganso por su cuello alargado y por su postura encorvada, le llamaban así porque su impotencia era conocida por todo el pueblo. El odio y la sensación de inferioridad pudrían a Chikatilo por dentro, pero tardó poco en aprender a desviar la atención de toda aquella pesadilla. Escondido en una sala contigua, Chikatilo espiaba los vestuarios de las niñas mientras se duchaban. La mayor no superaba los 12 años. La más joven tendría unos 7. Vamos, pequeña. Quítate la ropa. Oh, ¡qué frío está el agua! Sí, el agua fría. Me gusta. Se te ponen los pezones duros, Ana. Lo que daría por tocar tu piel, pequeña Ana. Lo que haría con esos senos rosaditos. Dentro de su escondrijo intentaba masturbarse, pero era inútil porque no lograba mantener una erección. Que no te subes, maldita. Por más que lo intentara, siempre era así. Empálmate, cabrona. Poco a poco, las frustraciones iban corroyendo a Chikatilo. El dolor por su impotencia inundaba todos los rincones de su cabeza. Necesitaba sentirse digno, viril, sentirse un hombre, y estaba decidido a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Estaba dando los primeros pasos de un viaje sin retorno. Llegó el invierno de 1978 y con él se desataron los primeros crímenes. Primero empezó a estrangular a sus víctimas, pero se dio cuenta de algo, que acuchillarlas generaba en él una mayor satisfacción sexual. Al no poder realizar la penetración, identificó esta imposibilidad con el acuchillamiento, que llevó a cabo entre 30 y 50 veces por víctima. Chikatilo se había convertido en una bestia que utilizaba un cuchillo para seccionar los pechos o los pezones. Incluso a veces los arrancaba con los dientes. También extirpaba los úteros con gran precisión para finalmente acabar sacándoles los ojos. Esa precisamente fue su firma, por lo que se haría famoso Chikatilo. En su confesión declaró que lo hacía porque no podía soportar sus miradas. Víctor Burakov, el teniente coronel que dirigió la investigación del caso de Chikatilo, vivió con consternación aquellos asesinatos. Recordemos lo que dijo. En alguna de las víctimas se podía ver aún el reflejo del horror en sus ojos. Fue muy duro, porque la mayoría eran niños, con el pecho y el vientre cortados. Era horrible. A Andrei Chikatilo le gustaba comer las partes blandas de sus víctimas y, como él explicaba, le producía un placer animal morder y tragar pezones o testículos. Al principio mató a mujeres jóvenes, pero a partir de 1981 los niños fueron su blanco perfecto. Primero los aturdía de un golpe. Les hacía sendos cortes superficiales para tenerlos bajo control, para después empezar su ritual de mutilación. Les llegó a cortar la lengua y los genitales y a guardarlos como si fuesen trofeos. Y si el crimen se alargaba, era porque él disfrutaba teniendo a sus víctimas cautivas y sufriendo con sus torturas. El fracaso sexual motivó esa extrema violencia y canibalismo, como describe la psicóloga Irene López Asor. Chikatilo empleaba tal grado de violencia en los crímenes porque él arrastraba ya un grado de frustración desde la infancia. Bajo mi punto de vista, comienza todo con la desaparición de su hermano, que es devorado. Hay un impacto emocional que él lo va arrastrando a lo largo del tiempo. ¿Qué ocurre? Que él, cuando comete su primer asesinato, con la primera sangre que ve que eso le excita. Entonces, ¿qué ocurre? Que no para, es decir, su grado de frustración va en relación a la necesidad de sentirse realizado. Entonces, en el momento que él ve que la mínima sangre le empieza a excitar y que le empieza a quitar ese trauma, empieza a aumentar su grado. Con lo cual, al ver que eso no tenía límite, cada vez quería más. Entonces, empieza matando de una forma un poco más discreta hasta que se vuelve un caníbal y un auténtico, pues yo creo que de los criminales mayores que ha habido en la historia del crimen. El canibalismo que tiene él es tan elevado porque ninguno supera su grado de frustración, con lo cual cada vez tiene que ir a mayor.
¿Qué ocurre también? Que hay dos partes importantes en el canibalismo. Una, que lo que él come de sus víctimas, por decirlo de una manera, son todos los órganos sexuales, es decir, todo lo relacionado con su frustración sexual. ¿Y por qué le quita los ojos a las víctimas? Para primero dejar como una huella de identificación que es él, porque yo creo que él necesitaba ser reconocido, ser visto, ser admirado en un punto, y también como ojos que no ven. De hecho, la gente que iba raptando en muchos casos eran niños abandonados o que nadie conocía su paradero y que no se podía reclamar. Entonces lo hacía como suyo. Es como una forma de sanar esa frustración tan horrorosa que se marca desde el principio, combinado con la sexualidad frustrada. La carnicería comenzó el 22 de diciembre de 1978 con una niña de 9 años. Se llamaba Yelena, a la que Chikatilo convenció para que le acompañase a una cabaña a las afueras de la ciudad. La pequeña accedió sin dudarlo, dado el carácter afable del profesor. ¿Quién iba a dudar de él, no? Sin embargo, tras su apariencia un tanto bonachona, por decirlo de alguna manera, se escondía un asesino salvaje al que nada ni nadie le podía poner freno. Cuando en el colegio se enteraron de sus abusos sexuales, lo despidieron de manera fulminante. Este hecho solo hizo incrementar aún más la rabia y la frustración de Chikatilo. No tardó mucho en volver a las andadas. A los pocos meses compró una casa abandonada. Allí podría perpetrar sus macabras fantasías sexuales sin peligro de ser visto. Buenos días, pequeña. Disculpa que te moleste, pero ¿es aquí donde hace parada el bus número 47? Sí, es aquí, pero está tardando mucho hoy. Una chica tan guapa como tú no debería coger el bus sola. No pasa nada, estoy acostumbrada. ¿Quieres un chicle? ¿Tienes chicles? ¿De dónde los has sacado? Ah, es una sorpresa. Toma, coge los que quieras. ¡Gracias! ¡Son de fresa! ¡Hala! ¡Qué raro es! Es como una goma. Nunca me había comido uno. Pues que sepas que guardo muchos más en mi casa secreta. ¿Quieres ir a por más? Mi mamá dice que no vaya con desconocidos. Pero yo no soy un desconocido. Me llamo Andrei. ¿Y tú? Elena. ¿Ves? Ahora ya nos conocemos. ¿Vamos? ¿Tienes más chicles de fresa? Tengo todos los sabores. Bueno, vamos. Elena solo tenía 9 años y, como le ocurre a cualquier niño, su curiosidad solo era superada por su inconsciencia. Ya hemos llegado. Vamos, entra. Me da miedo. Está muy sucio. ¿Te vas a quedar ahí fuera con el frío que hace? Tengo los chicles aquí dentro, pero tendrás que venir a por ellos. ¿Dónde están los chicles? Los tengo guardados. Pero si quieres que te los dé, tendrás que hacer algo por mí a cambio. ¿Por qué no te quitas la chaqueta? No, no quiero. Tengo frío. Me quiero ir. He dicho que te quites la chaqueta. ¡Ah! ¡Me estás haciendo daño! ¡Déjame! ¡Quítatela! ¡Quítatelo todo! Pero la resistencia de Elena no es suficiente contra un hombre que pesa 50 kilos más que ella. Chikatilo le arranca la ropa con tanta fuerza que la hiere en un brazo. Y entonces ocurre algo. Verla sangrar provoca en él una erección completa, quizás la primera en toda su vida. Esto le hace enloquecer. ¡Ah! ¡Estás poniendo muy cachondo! ¡Quiero más! ¡Ven aquí! Con cada cuchillada, el improvisado asesino siente que sube un escalón su nivel de placer. ¡Joder, qué gusto! Acuchilla a la joven hasta conseguir eyacular. ¡Me voy a correr! ¡Corro, niña! Necesitó más de 30 puñaladas, pero con cada una de ellas descubría que nada les excitaba más que provocar dolor a otras personas. Les excitaba ver cómo sangraban, cómo se les iba la vida. Qué lástima no poder quedarme un rato más jugando contigo. Encontraron el cuerpo de Elena junto al río 2 días después. Aparte de otros miembros, le había arrancado los ojos. Sin embargo, jamás sospecharon de él. Chikatilo era un hombre modélico, casado, con hijos, miembro del Partido Comunista y con un historial limpio de antecedentes. La muerte de Elena se la cargaron a Alexander Kravchenko, un violador reincidente. Kravchenko fue condenado a la pena capital.
Lo ejecutaron de un tiro en la nuca. La ejecución de Alexander Kravchenko parecía que había acabado con los crímenes. Sin embargo, estos continuaron y la policía empezó a elucubrar muchas teorías. Dada la naturaleza cruel y ritual de los asesinatos, los investigadores creyeron que se estaban llevando a cabo ceremonias satánicas o que incluso un grupo de personas se estaban dedicando a recolectar órganos para trasplantes. Otra de las hipótesis que yo he barajado para este caso es que les llevó a pensar que los asesinatos estaban perpetrados por un grupo de personas con algún tipo de retraso mental que vivía por aquella zona. De hecho, en un principio, estos hechos se definieron como el caso de los tontos. Sin embargo, ninguna de estas conjeturas estaban en lo cierto. La policía estaba sobrepasada por ese origen despiadado de los crímenes, porque jamás se habían topado con sucesos de índole tan atroz. Y además, porque no querían asumir que su Estado comunista estaba sufriendo por unos hechos tan inhumanos. Mercedes Martín, portavoz de la Guardia Civil, plantea una cuestión muy interesante en este tema. ¿Hasta qué punto el desconocimiento de un crimen puede llevar a cometer errores? El desconocimiento de un crimen nos puede llevar a cometer muchísimos errores. En primer lugar, porque, es importantísimo la escena del crimen cuando llegamos que no esté para nada contaminada. Eso lo primero. Lo segundo, a partir de ahí se hace la estrategia, se hace un análisis y se hace evidentemente ahora mismo una conducta criminal. Pero claro, en este caso con las víctimas que le empleaba, que eran personas que no eran reclamadas, generalmente ahí lo que suele ocurrir es que cuando llegamos solemos llegar tarde y suele estar muy contaminada la escena del crimen, lo que hace que tardemos muchísimo más en buscar unas líneas de investigación que sean acordes y que sobre todo sean eficaces. La policía soviética se encontraba en un callejón sin salida, o mejor dicho, sin luz. Chikatilo hacía lo que le daba la gana. Tras haber sido expulsado del colegio por abusar sexualmente de algunos alumnos, el antiguo profesor empezó a trabajar en una fábrica donde, casualmente, su nuevo puesto le requería viajar muy a menudo. Así que tenía la excusa perfecta para continuar aniquilando sin ningún pudor. Durante ese año mató a 4 personas más, entre ellas la primera víctima masculina, un niño de nombre Oleg, de tan solo 9 años. Jamás se encontraron el cadáver, pero cuando interrogaron a Andrei, reconoció el crimen y además aseguró que le había arrancado los genitales. Pero si hasta ese momento este asesino en serie dejaba un tiempo, digamos que prudencial, entre crimen y crimen para no despertar sospechas, a partir de un año, el año 1984, esta cautela fue disminuyendo en pos de sus macabros deseos. Durante los siguientes 12 años, Chikatilo mató a 53 personas, eligiendo cuidadosamente a sus víctimas. ¿Dónde? En estaciones de trenes, de autobuses, de una localidad de Rostov. De ahí su apodo, el carnicero de Rostov. Se trataba principalmente de niños y jóvenes que se habían escapado de casa o que incluso tenían algún problema de retraso mental. Eso le facilitaba mucho las cosas, como afirma la psicóloga López Azor. Elegía a niños y mujeres de dudosa reputación simplemente, yo creo que por el hecho de que no tenían ni iban a ser reclamados, es decir, con lo cual él podía experimentar cómo satisfacer su necesidad sexual. Eso no nos podemos olvidar nunca. Entonces, si él podía coger a una mujer que no iba a ser reclamada, podía elevar ese grado de canibalismo, de irla haciendo los límites más exagerados que la mente humana puede imaginar. Sobre todo es una parte de experimentar qué es lo que más placer me va dando y cada vez poniendo el límite o ir investigando qué me da más placer, un niño o una mujer. Me da más placer una jovencita de 14 años o una mujer de 30, un varón o un chavalín joven. Son formas de experimentar su propio deseo. Con tantos crímenes sobre la mesa, los investigadores empezaron a centrarse en 2 focos principales. Primero, miembros de la comunidad médica, por ejemplo, cirujanos, y la segunda, la comunidad gay. Hay que recordar que en aquel momento, en aquella época, la homosexualidad estaba prohibida y habían aumentado los casos de crímenes a hombres. Después de interrogar a miles de sospechosos y fichar a algunos de ellos, la policía seguía sin encontrar al culpable. Tampoco ayudó el hecho de que la opinión pública desconociese la gravedad del caso. Pero claro, es que el gobierno soviético no se podía permitir en aquel momento que la ciudadanía dudase de ese nuevo sistema. Así que, ¿qué hicieron? Se negaron a difundir información al respecto. Pero claro, como las autoridades seguían sin pistas suficientes, pidieron ayuda a varios psicólogos y psiquiatras, quienes elaboraron un perfil del presunto asesino en serie. Los encargados fueron los oficiales Alexander Bukanovsky y Víctor Burakov, que confeccionaron un minucioso informe. En él detallaban rasgos de la personalidad del criminal. Bukanovsky explica qué supuso este trabajo para él.
Preparar el perfil criminal me llevó 9 meses de duro trabajo. Tuve acceso a documentación secreta que nunca se había publicado. En el informe se describía a un varón de entre 25 y 50 años, con claras muestras de disfunción sexual, debido a esa mutilación que ejercía contra sus víctimas, y sin ningún tipo de enfermedad mental o esquizofrenia, dada la planificación en los asesinatos. En aquel momento tenían a 25.000 sospechosos, nada más y nada menos, pero ninguno era Chikatilo. Tardaron 6 años en arrestarle, y mientras tanto, este seguía asesinando impunemente hasta que un buen día, por fin, le detuvieron por proponer sexo oral a una prostituta. En 1984, Chikatilo ya había asesinado a más de 15 personas. Su nuevo trabajo como representante le llevaba a viajar por todo el país, y allá por donde pasaba, dejaba su particular rastro de muerte y depravación. Sus víctimas predilectas eran prostitutas. Al fin y al cabo, ellas siempre estaban dispuestas a irse con él a cambio de dinero. Lo que ellas no sabían es que nunca llegarían a cobrar. ¿Te gusta así? No la tienes muy durita. ¿Es que tienes frío, vaquero? Cállate. Chupa más fuerte. No la tengo tiesa. Más fuerte. En ese momento, un policía pasa por allí. El sexo oral no era precisamente una de las prácticas mejor vistas en la Unión Soviética, sobre todo si era pagando. ¿Qué está pasando aquí? Nada, yo ya me iba. Es la tercera vez que te veo esta semana. La próxima ya no hago la vista gorda contigo. ¡Pasiva, gente! ¿Y usted? ¿Es que no sabe que la prostitución es ilegal? Sí, lo sé, señor. Lo siento, yo... Lo siento. A ver, los papeles. No se volverá a repetir, de veras. Aquí tiene. Andrei Romanovich Chikatilo, de Rostov. ¿Qué le trae por aquí? Está muy lejos de su casa. He venido por trabajo. Ya. ¿Qué lleva en el maletín? ¿Perdone? ¿Qué lleva dentro del maletín? Nada importante. Herramientas de trabajo y poco más. Ábralo. Vamos, rápido, que no tengo toda la noche. Pero si solamente llevo papeles y algunos utensilios. ¿No me ha oído? Le he dicho que abra el maletín. Claro, por supuesto. Pero cuando se viaja por el país dejando un reguero de sangre, es difícil no llevar encima pruebas incriminatorias. Una cuerda, un bote de vaselina, una toalla y un cuchillo de grandes dimensiones. Semejantes utensilios dentro de su maleta ponían a Chikatilo por primera vez en una situación incómoda con la policía. ¡Arriba las manos! Agente, se está equivocando. Solo soy un comerciante que viaja representando a su empresa. Despacio. Estoy casado, tengo mujer y 2 hijos. Soy militante del Partido Comunista. Valiente comunista es usted. Una vergüenza para el partido. ¡Andando! Pero solo pasó un par de noches en el calabozo. De hecho, los utensilios encontrados en su maletín podrían haberle situado como sospechoso de ser el carnicero de Rostov, pero los análisis de sangre descartaron su perfil. Chikatilo contaba con una extraña anomalía, un grupo sanguíneo diferente en sangre y esperma, lo cual hizo que su grupo sanguíneo no se correspondiera con los restos de semen recogidos de las víctimas. Es decir, su propia genética le dio la libertad para seguir asesinando. Cuestión de suerte, cuestión de genética. Sea como fuere, Chikatilo se salvaba de nuevo de la cárcel. Y para más INRI, la policía soviética volvía a cometer el mayor de los errores: dejar escapar al carnicero de Rostov. Menos aún ayudó la poca eficiencia del laboratorio y que en aquel momento la policía rusa tenía una tecnología y organización obsoletas, donde continuamente se perdían muestras de sangre y de semen. La ciencia en aquellos años sufría de múltiples carencias. De nada tampoco sirvió que poco tiempo después las autoridades le encarcelasen durante 3 meses por abusos a menores. No sé, parecía que la apariencia de Chikatilo, un hombre cincuentón de pelo canoso, gafas gruesas, alto y delgado, con barriga, no entraba dentro de los cánones criminales. No era para menos, ya que se mostraba como un soviético más normal y corriente. Es posible, como asegura la portavoz de la Guardia Civil, Mercedes Martín, que el asesino hubiese depurado la técnica del crimen, hubiese aprendido de su primer asesinato. Bueno, el asesino en su primer crimen aprende de muchísimas cosas, sobre todo aquí ya entran estos factores, por ejemplo, a los medios de comunicación. Sois muy importantes a la hora de qué aprende el asesino de su primer crimen, porque normalmente lo que el medio de comunicación está ávido de poder dar cuanta más información mejor. Todo eso él va aprendiendo que, aparte de sentirse importante, que también muchas veces el yo del asesino se ve incrementado cuando se ve seguido por medios de comunicación, sobre todo cuando ve también que
crea una expectación y cuando ve que se reportajea sus formas de actuación. Por lo tanto, del primer crimen aprende casi todo. El primer crimen si no se le consigue coger, le permite depurar sus técnicas, incluso saber cuáles tienen que ser sus víctimas, ser mucho más cuidadosos a la hora de elegir y sobre todo ser mucho más cuidadosos a la hora de no dejar pistas que luego nos permitan cogerle. Normalmente aprende a controlar en lo personal, a saber cuidar hacia los demás para no ser descubierto. Desde el primer crimen y hasta el último, Chikatilo había depurado su técnica, no hay lugar a dudas. Cada vez empleaba más tiempo y más energía, pero a pesar del esfuerzo realizado tenía clara una cosa: el asesinato se había convertido en su pasión. En los siguientes 6 años después de su primer asesinato, Chikatilo mató a 15 personas más. En 1984, las autoridades tomaron conciencia de que el que probablemente sería el mayor asesino de la historia de Rusia andaba suelto y que jamás se cansaría de cazar. Pasarían muchos años hasta que el cerco alrededor de él se fuera cerrando. Y esta será la materia de nuestro segundo capítulo del caso real, Chikatilo. Like a flame, she will love you like a fly. Negra y criminal. Cadena SER.